la microvesícula es expulsada con todos los elementos de los cuales ya hemos hablado. Y es por ello que son consideradas hoy en día como un factor importante en el diagnóstico, en el seguimiento de enfermedades cardiovasculares, neurovasculares, porque intervienen en la formación del proceso aterotrombótico. Pero intervienen igualmente en otros procesos patológicos que están ejemplificados aquí y sobre todo en aquel que nos interesa particularmente hoy y que es el cáncer. Efectivamente, existen numerosos estudios que muestran, por ejemplo, en el caso aquí a la izquierda, es una célula pancreática produciendo una cantidad importante de microvesículas. La otra célula es una célula de cáncer de ovario que también produce una cantidad importante de microvesículas y nos interesa, o vamos a revisar primeramente la actividad procoagulante de esas microvesículas y después hablaremos de los antígenos asociados a la microvesícula. Ya lo han hecho mis colegas. Hablar de cáncer y trombosis no puedo yo, y sobre todo yo, no puedo dejar de hablar de Armand Trousseau. Armand Trousseau que decía, en ciertos casos, cuando tienes dudas sobre el diagnóstico que puede existir de cáncer, si ocurre una flegmasia alba dolens en una de las piernas del paciente, entonces ese paciente tiene cáncer. Lo afirmaba de modo contundente. Y eso fue publicado en los Cahiers de la Clinique Médicale del Hôtel Dieu de Paris en 1865, y es lo que está indicado allí, lo que está incluido en las páginas de este reporte. Cuando hay trombosis y hay una duda en el diagnóstico, se puede hacer el diagnóstico de cáncer. En este caso era un cáncer gástrico, pero dice no solamente de cáncer gástrico, sino de cualquier otro tipo de cáncer que puede llevar a la producción de la trombosis. Y lo que ya mencionaste antes, él mismo dijo, Dios mío, estoy perdido. Si una flebitis se me declara, ya sé qué es lo que tengo. Y murió poco después de cáncer pancreático, como lo has dicho antes, ¿no? Entonces, eso es el origen de la historia de cáncer y trombosis que ahora consideramos como la existencia de un círculo vicioso en el cual el cáncer condiciona la hipercoagulabilidad favorece la trombosis y ese coágulo favorece la diseminación de las células cancerosas. Es una especie de círculo vicioso que se establece en esas condiciones. Como existe, por ejemplo, en el caso de cáncer pancreático, no sé si lo mencionaste, la estadística que yo encontré es al menos 20% de eventos trombóticos. No sé si tienes otra idea al respecto, pero en cáncer pancreático es muy elevado. Entonces han hecho muchos estudios de coagulación, determinando tiempos de protrombina, dímeros y toda una serie de cosas que son anormales, pero no existe una correlación clara con el fenómeno trombótico. Hasta que apareció la estrella de hoy, que es el factor tisular, que se encuentra aumentado en pacientes con cáncer. Múltiples estudios lo demostraron. Y si es factor tisular, estamos hablando de un receptor transmembranario. Y si estamos hablando de un receptor transmembranario, estamos claramente indicando que ese paciente o son las células cancerosas propiamente dicho, que están favoreciendo el fenómeno trombótico porque activan la coagulación, o son las células cancerosas que están produciendo microvesículas, y en esas microvesículas se encuentra este receptor de membrana que es el factor tisular. Interesante fenómeno, las células que producen factor tisular lo producen o lo presentan bajo una forma no activa, críptica, que se le llama del inglés. Pero cuando hay transformación o translocación de la fosfatidilcerina hacia el exterior y dedimerización del factor tisular, hay activación del mismo. Eso quiere decir que la fosfatidilcerina que es expuesta en el exterior es necesaria a la activación del factor tisular. Entonces, el factor tisular que se encuentra en la superficie de la microvesícula es un factor tisular activo. Y si esa célula produce microvesículas, la célula cancerosa, entonces tenemos
un factor circulante que va a desencadenar la activación de la coagulación. Esto fue plenamente demostrado en este estudio que todo el mundo conoce, en el cual se habló de blood-borne tissue factor como causa de trombosis. ¿Qué quiere decir blood-borne? Que circula en la sangre, pero se trata de un receptor de membrana. Entonces, se ha hablado de factor soluble, pero aquel que desencadena el proceso de coagulación es el que se encuentra bajo forma microvesicular. Entonces, las microvesículas están funcionando como entidades multifuncionales que tienen actividad procoagulante, veremos después que pueden tener también actividad fibrinolítica, comportan citoquinas o otros factores que son responsables de procesos angiogénicos, y esto es muy importante en el caso del cáncer. Entonces, dos células que están produciendo microvesículas que contienen factor tisular, pero lo que es interesante para el estudio que se hace en esos pacientes es que también contienen marcadores de cáncer. Y vamos a ver cómo la presencia aunada de factor tisular y estos marcadores se utiliza en el seguimiento de estos pacientes. Factor tisular, entonces, y la presencia de estos marcadores de cáncer que son propios a la célula cancerosa y que puede ser, en este caso particular, la mucina, pero puede ser el antígeno carcinoembrionario u otros más que han sido identificados y que pueden ser identificados igualmente en la microvesícula. Entonces, cuando estamos hablando de factor tisular y que lo identificamos en una microvesícula y queremos estar seguros de que esto proviene de la célula cancerosa, nos es muy útil poder identificar la presencia de un marcador de cáncer en la propia microvesícula, y es lo que esta diapositiva está ejemplificando. Entonces, dentro de los marcadores que se han sido estudiadas, y este es un estudio de mis colegas de Marsella que ha sido publicado la semana pasada, en el cual se considera la mucina, la podoplanina, el CEA, carcinoma embriónico, y otro más que está indicado ahí. Entonces, todo este tipo de marcadores cancerosos pueden investigarse en las microvesículas y nos permiten decir o afirmar que esto proviene de las células cancerosas o no. Entonces, hay una actividad hipercoagulante muy importante. El origen son las microvesículas. ¿Qué es lo que lo produce? Es el factor tisular y la fosfatidilcerina que está expuesta, y esto es lo que se ha verificado en toda una serie de estudios, algunos de los cuales están mencionados en esta diapositiva. Entonces, hemos identificado o hemos hablado del problema del aumento de la actividad procoagulante producido por las microvesículas. Pero dije antes, son efectores multifuncionales, transportan otras moléculas bioactivas, entonces son igualmente capaces de producir degradación de la matriz extracelular, y eso quiere decir apoptosis para células adherentes. Por supuesto que no las cancerosas, porque ellas tienen un poder antiapoptótico muy importante, pero si producen microvesículas que son capaces de producir degradación de la matriz extracelular, quiere decir que van a favorecer la apoptosis de células sanas. Entonces veamos este aspecto de degradación de la matriz extracelular. Dos sistemas proteolíticos han sido involucrados en este fenómeno de degradación de la matriz en cáncer. Uno es el de las metaloproteinasas, en particular la 2 y la 9, y el otro es el sistema de activación del plasminógeno, y en particular aquel que está dirigido por la single chain UPA uroquinasa o prouroquinasa. ¿Y cómo esto se produce? ¿Cómo se hace? Sea una proteólisis directa por la plasmina es capaz de degradar la laminina, la fibronectina, la tenasina C, que son todos componentes de la matriz extracelular,
o a través de la activación de la metaloproteinasa 2 y la metaloproteinasa 9. Es la plasmina quien activa estas metaloproteinasas, las cuales van a degradar aquellas componentes de la matriz que no son sensibles al efecto de la plasmina, la elastina, el colágeno,